yo sentí una inquietud muy grande por la obra misionera desde que eran niños. Les comento, mis padres estaban muy comprometidos con la iglesia, con el Señor, cuando yo nací, y el anhelo de ellos siempre fue que alguno de sus 4 hijos se dedicara a la obra misionera. Mi padre fue creciendo económicamente, hizo su casa, construyó en la planta alta un dormitorio con baño privado para todos los misioneros y predicadores de afuera que venían a tomar conferencia a Santa Fe. Él tenía la casa prácticamente al lado de la iglesia, casa por medio. Así que los misioneros de aquel entonces que estaban en el país pasaban por la casa de mis padres, compartíamos sus vivencias, sus historias misioneras desde que eran niños, y Dios fue utilizando todo eso para despertar una inquietud muy grande en mi corazón por la obra de Dios, por la obra de las misiones, por la salvación de las almas. Y fue así que cuando tenía 17 años, tomé la gran decisión de dedicarle por completo mi vida al Señor. Era una mañana de primavera, yo estaba estudiando en la facultad y había acá algo que no me dejaba tranquilo, no tenía paz. Entonces esa mañana recuerdo que le dije al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y nunca me voy a arrepentir de esa decisión, porque yo ni me imaginaba lo que el Señor iba a hacer después con mi vida. Ni siquiera tenía un pensamiento claro acerca del ministerio que iba a llegar a cumplir. Como era joven, le comuniqué la noticia a mis padres, ellos se regocijaron juntamente conmigo, me apoyaron en todas las cosas. Al año siguiente fui a estudiar a un instituto bíblico que tenían las asambleas en Villa María, provincia de Córdoba. Ahí estuve 3 años preparándome para el ministerio. Después los directores del instituto me programaron una gira misionera por distintos lugares del país. Fue así que estuve en el sur de la provincia de Mendoza, empezando en Tunuyán, empezando en San Rafael, el Malargüe, siguiendo por San Rafael, por Tunuyán, Luján de Cuyo, Mendoza, y después pasé a Santiago, a Tucumán y a Salta. Es decir, todo un año viajando por el país, adquiriendo experiencia, conociendo a los misioneros y los métodos evangelísticos que se usaban en aquel entonces para entrar con el Evangelio. Eso fue de mucha ayuda para mí, fue una experiencia maravillosa poder conocer algo de la obra de Dios, de la extensión del Evangelio y de cómo los misioneros de aquella época silenciosamente, no eran muy conocidos, sin embargo silenciosamente ellos hicieron la obra de Dios, fundaron iglesias, ganaron muchas personas para Cristo. La obra siguió adelante, volví después a Santa Fe, estuve 4 años congregados en la iglesia madre, donde nos habíamos formado con mis hermanos, hasta que un día el Señor puso en nuestro corazón fundar una iglesia en la ciudad de Santo Tomé, distante 10 kilómetros de Santa Fe, donde no había ningún testimonio evangélico, era una tierra virgen para el Evangelio. Así que nos establecimos en esa ciudad, fundamos la iglesia que ahora el 5 de diciembre va a cumplir 54 años. Ahí está establecida la iglesia. Bueno, el Señor me llamó a un ministerio itinerante. He viajado por distintos lugares del país y del mundo hispano llevando el Evangelio. Y quiero decirles también que el Señor me sostuvo siempre en todo. Nunca me faltaron las cosas necesarias para poder vivir con dignidad, para poder sostener a mi familia. Tengo 4 hijos y cada uno de ellos pudo estudiar en la primaria, secundaria, en la facultad. Los 4 son profesionales y están involucrados todos en la obra del Señor, que es lo mejor que un padre puede anhelar,
que sus amados hijos puedan estar desarrollando sus dones, sus capacidades en la obra de Dios. El ministerio del misionero itinerante no es nada fácil, porque lo primero que sufre es el hogar y la soledad del misionero. Tener que viajar y dejar su esposa, sus hijos, eso no se aprende en un día o en dos. Las palabras del apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, es una gran verdad, pero no se aprende de un día para el otro. Solo por la gracia de Dios uno puede llegar a sentir la capacidad de estar solo, sin la familia. Pero el misionero no es el único que lo sufre. Su esposa y sus hijos también lo sufren. ¿Me permiten decir algo acerca de mi esposa? Durante todos estos años como misionero, en los cuales ella permanentemente quedó sola con mis hijos, ni siquiera una sola vez me pidió o me sugirió que dejara de hacer esto que yo consideraba que era la obra de Dios para mí. Siempre me alentó, siempre me apoyó con sus oraciones, y yo le estoy muy agradecido a ella y a mis hijos, que desde pequeños supieron comprender la misión a la cual Dios ha llamado a su Padre. Por eso, cuando ustedes vean a un misionero, siempre piensen en su esposa y en sus hijos, y sea para ello la mayor parte de sus oraciones, por la soledad a la cual se ven expuestos. Mi señora pasó a la presencia del Señor en el año 2000, en julio del año 2000, y después de 2 años y medio contraje matrimonio con Patricia, la cual me acompañó siempre en todos los momentos del ministerio. 3 meses después de casado, yo empecé a viajar. Había tomado compromiso cuando estaba solo, cuando estaba viudo, con la iglesia del exterior. Así que 3 meses después de casado, en plena luna de miel, tuve que viajar a Australia para ministrar en las iglesias hispanas de aquel país durante 1 mes. Volví, estuve 4 meses con ella y después viajé a Estados Unidos también durante un largo tiempo. Ella siempre se quedaba solita. Después vine a Estados Unidos y 1 mes después viajé a Ecuador por 2 semanas, ella siempre solita, pero nunca me pidió ni me sugirió que me quedara con ella, que dejara de viajar, siempre apoyándome con sus oraciones, con sus palabras de aliento, de estímulo, en los momentos difíciles del desaliento. Así que gracias a Dios por la compañera que Él me dio, que fueron siempre fieles, idóneas y siempre con el corazón puesto en la obra del Señor. Quiero decirles que ser un misionero del Señor es un privilegio, pero muy, muy grande, que no se puede comparar con nada. Sin duda que todas las profesiones y oficios son útiles y necesarias, pero ninguna se puede comparar con el ministerio cristiano. Ver almas preciosas salvadas, sacadas de los lazos del diablo, ver hermanos débiles y pobres levantados a nuevo poder espiritual, el privilegio de poder abrir las Escrituras y ministrar al pueblo necesitado y hambriento por la palabra de Dios, el gozo de poder ver la generosidad y la bondad de tantos hermanos que me han hospedado con tanto amor, dándome mucho más de lo que yo merezco. Bueno, no hay nada que se pueda comparar con las bendiciones del siervo del Señor. Por eso cuando tú veas a un misionero, no te compadezcas de él, porque recibe remuneraciones que son presentes y eternas, al punto tal que un misionero del calibre de John Smart, que se codió con los grandes de su época en Inglaterra, dijo: si Dios te llama a ser un misionero, no te rebajes a ser un rey. Por todo esto, hoy puedo hacer mías las palabras de ese hermoso himno que muchas veces cantamos: qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Esto es una breve síntesis
de lo que he podido hacer en la obra misionera. Rubén, y en esta, hace un ratito contaste de los viajes que hiciste por el mundo, estuviste en Sydney, estuviste allí un mes, por lo que entiendo que dijiste, y hay una anécdota muy linda ahí que recuerdo, donde estuviste predicando y había algunos argentinos allí y algún que otro chileno también, que me gustaría que contaras esa anécdota, ¿te acordás? La de Sauce Viejo, cuando ustedes, las fotos que publicaste allí en Sydney, donde mostraste cómo se hacía la misión allí, y en algunas de las fotos estabas medio en el barro, ¿no? Una cosa así, contala. Claro, habíamos empezado un testimonio en la localidad de Sauce Viejo, que está a 10 kilómetros de Santo Tomé, y las reuniones se hacían en un local que alquilábamos, y después de 1 año y medio el dueño del local nos pidió el local porque quería usarlo para otras cosas. Lo cierto es que ya no se conseguía más lugar para alquilar, entonces un señor nos prestó un terreno para hacer las reuniones ahí en ese terreno, así que en ese terreno hacíamos las reuniones para niños, predicación del Evangelio, todo lo hacíamos en ese terreno. Un día había llovido mucho la noche anterior, entonces fui a predicar en ese terreno y tenía el barro hasta los tobillos. Y una hermana sacó fotos. Entonces, bueno, me dio las fotos y yo, sin saber lo que iba a pasar en Australia, me llevé esas fotos, ¿no? Y una semana antes de regresar, hubo un retiro de los pastores y colaboradores de las 10 iglesias que me invitaron. Y me pidieron, bueno, primero que diera una enseñanza para los líderes de la iglesia, después hubo un intervalo, después otra enseñanza y después una mesa redonda donde ellos iban a hacer preguntas sobre los temas que había tratado. Entonces, cuando empezaba la mesa redonda, se levanta un hermano argentino, que lo tengo grabado acá, no puedo olvidarme su fisonomía, aunque sí me olvidé su nombre. Y él dijo: hermanos, miren, yo no tengo preguntas para hacer, pero yo no tengo paz al ver que esos hermanos en Argentina no tienen un techo para adorar al Señor. Y se puso a llorar como una criatura, y los hizo llorar a todos. Después se levantó otro hermano, un chileno, y dijo: hermanos, creo que Dios nos está hablando de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Y también se puso a llorar. Y después se levantó el hermano argentino, provenzano, que me hospedaba a mí, y dijo: bueno, hermanos, de nada sirven las lágrimas, acá hay que tomar una acción concreta. Yo les invito a que levantemos una ofrenda para que esos hermanos puedan comprar un terreno y también edificar. Y todos dijeron amén. Entonces los 40, tomados de la mano y llorando todos, levantaron la ofrenda, para lo cual no estaba preparado, porque en el programa no se incluía ninguna ofrenda. Con esa ofrenda que me entregaron se pudo comprar el terreno. Pero claro, después dijeron: bueno, van a comprar el terreno, pero tienen que edificar. Así que yo propongo que cada una de las iglesias el día domingo levante una ofrenda especial para que ellos puedan edificar. Así que levantaron la ofrenda y me traje todo ese dinero de Australia. La gran preocupación de ellos era que alguien me lo podía sacar ese dinero, porque eran muchos dólares. Entonces se la ingeniaron para que lo pueda esconder en el cuerpo, en la valija, y así traje el dinero, fui a Ezeiza, a Retiro, en Retiro con el micro a Santa Fe, y el dinero llegó intacto. No faltó nada, gracias al Señor. La cuestión es que eso fue un día jueves que llegué, el día domingo hice pasar a todo el equipo que trabajaba en esa localidad de Sauce Viejo al frente. Y le dije: bueno, hermanos, ustedes han estado orando para que Dios provea el terreno, ya no oren más, porque traigo todo el dinero para la compra del terreno y para la edificación del salón. ¿Se imaginan ustedes la emoción grande de ellos y de toda la iglesia? Y también les pasé en la pantalla el video donde estaban todos esos hermanos llorando y prometiendo la ofrenda que iban a levantar, porque todo eso fue grabado. Así que bueno, con ese dinero compramos un hermoso terreno,
y también los hermanos pusieron su mano de obra para levantar las paredes, y algo más también. Allá en Australia me prometieron que cuando inauguremos ese salón, uno de ellos por lo menos iba a venir. Y yo pensé, ¿pero qué van a venir? Del otro lado del mundo van a venir a un pueblito como Sauce Viejo. Ustedes saben que llegó el momento, yo les avisé con tiempo cuál iba a ser el día de la inauguración. Llegó el momento y vinieron 3 de ellos para estar presentes en la inauguración. Fue algo tremendo, una gran emoción para todos, y se quedaron 8 días con nosotros y estuvieron compartiendo reuniones en distintas iglesias. Fue todo una bendición y una respuesta inesperada del Señor, porque ¿quién iba a imaginar que de allá, de tan lejos, iba a venir la respuesta del Señor para la necesidad que la iglesia necesitaba en ese momento? Bueno, la iglesia en San Justo siguió adelante, creció, hoy hay una congregación muy numerosa, han construido un salón para 200 personas y sigue adelante en su avance por llevar el Evangelio a toda esa ciudad. Por último, Rubén, la última consulta, 5 minutitos nada más. Hay muchos jóvenes, muchos chicos, muchas chicas hoy aquí de distintas localidades. El Alto Valle de Río Negro en Neuquén tiene una cantidad de ciudades en forma lineal. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un joven que el Señor le esté hablando y que lo tenga en cuenta, y que tal vez en esta noche, con tu palabra, con tu testimonio, pueda decir, yo también puedo ser como Rubén, heme aquí, Señor? ¿Cuáles son esos síntomas que crees que tiene que sentir, que tiene que hablarle al joven para tomar la decisión de ser un misionero? Bueno, todo eso lo voy a transmitir en el mensaje que voy a dar. Así que lo dejamos. Para después, muchas gracias.
Y ahora quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El llamado de Dios a la obra misionera. Vamos a ir a Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y entonces, después que el profeta quedó limpio de culpa y de pecado, verso 8, me gustaría que me acompañaran todos juntos. Lo leemos en voz alta, todos juntos, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un poco de trasfondo. Isaías era un profeta. Algunos dicen que fue el profeta más grande que hubo en Israel. Era un estadista que habló en nombre de Dios a gente sencilla, humilde, pero también a reyes. Era conocido del palacio, por lo tanto era asesor de monarcas. Profetizó durante el reinado de 4 reyes. Eran tiempos difíciles, de crisis, de caos, un tiempo de decadencia moral, un tiempo en que el pueblo de Dios le había dado las espaldas. En sus días, el reino del norte fue llevado cautivo por los invasores, el reino del sur, Judá, por los asirios. Eran tiempos de gran inestabilidad. Y en ese tiempo vino de Judá un rey que, comparado con los anteriores, era un hombre exitoso, un hombre generoso, un benefactor. Su nombre era Usías. Él reinó 52 años en Israel. Cautivó a la mayoría de los enemigos que Israel había heredado de Judá. Fortaleció a la ciudad de Jerusalén equipándola de armamentos, dándole seguridad, paz. Y por lo que leemos en 2 Crónicas capítulo 26, desarrolló la agricultura y la industria, haciendo de Israel una nación sumamente próspera. Pero todo esto lo llenó de orgullo. Miren lo que dice 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 19. Dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Solo los sacerdotes
podían quemar el incienso. Y cuando Usías trató de hacerlo, ellos se lo impidieron. Entonces el rey se llenó de ira y en ese momento Dios lo hirió de lepra terminal. Así murió el rey Usías, leproso. Ese fue el tiempo en que Isaías tuvo esta visión, que concluye con las palabras que me gustaría que todos podamos decir al final de esta reunión. Heme aquí, envíame a mí. Todo el propósito de esta enseñanza es llevarnos a todos a tomar esta decisión. Envíame a mí. Isaías va al templo y ahí tiene una visión. En primer lugar, vamos a ver la visión trascendente hasta los cielos. Comienza diciendo el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Afirmación increíble. Piensen en la situación. Noten la palabra Señor ahí. Es distinta a la que aparece en el versículo 3. Ahí es Yahvé, que habla de la naturaleza esencial de Dios. Mientras que la que aparece en el versículo 1 es Adonías, que habla de la soberanía de Dios. En otras palabras, Isaías está diciendo, en el año en que perdimos a nuestro rey humano, Usías, vi yo al rey supremo. El rey humano había muerto, pero la historia no depende de los reyes, sino de la monarquía absoluta del Señor. Él es superior a Usías y a todos los reyes. Y Isaías lo ve sentado en un trono alto y sublime. ¿No es magnífico pensar que mientras el mundo se está desmoronando, el Señor está sentado en un trono? Ningún monarca terrenal puede compararse con la realeza, el esplendor, la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente grandioso, esplendoroso, poderoso. Ahora miren el verso 2. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta palabra serafín proviene del hebreo sofar, que significa quemar. Estos ángeles que asisten a Dios mientras se sienta en su trono, están ardiendo con la santidad de Dios. Y a pesar de que de día y de noche están en su presencia santa, ellos tienen que cubrir su rostro ante la presencia de Dios. Tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, solamente dejan la boca libre para alabar a Dios. No pueden mirar el rostro del Señor, como cuando el sol resplandece en toda su fuerza, no lo podemos mirar. Ahora, lo que más me impresiona no es lo que estos serafines son, sino lo que dicen. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Pueden imaginarse a estos ángeles eternamente diciendo esto? Yo no puedo, porque no entendemos ni la santidad ni la dignidad de nuestro Dios. Pero esto es lo que estos ángeles dicen. Ellos no dicen que Dios es santo, santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Los judíos tenían una figura de dicción, una herramienta literaria cuando querían enfatizar algo, que es la repetición. Estos ángeles intentan capturar la plenitud de lo que ven y tienen que usar un superlativo. Santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. La Biblia no dice que Dios es amor, 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 justo, justo, justo. No. Dios es santo, santo, santo.
Esta es una prioridad absoluta. La ausencia de un entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestra superficialidad, debilidad y desobediencia. La palabra que deberíamos emplear aquí lamentablemente no se usa en nuestro vocabulario. Este es un tiempo en que el lenguaje nuestro, el lenguaje español, va decayendo cada vez más y más. Por esa razón no nos permite ser más precisos cuando queremos comunicar ciertas ideas. La palabra que deberíamos emplear aquí es la palabra trascendente. Trascendente significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando decimos que nuestro Dios es trascendente, queremos decir que Él está por encima de todo, que nadie se puede comparar con Él, que Él es independiente, no depende de nadie. Nosotros tenemos un problema en la iglesia. Es una iglesia que tiende a enfatizar la presencia, la cercanía de Dios, pero que muy pocas veces habla de la trascendencia de Dios. Y lo más triste es que cuando perdemos de vista la trascendencia de Dios, dejamos de apreciar su presencia. Dios es grandioso porque en todo el universo no hay nadie que se pueda comparar con Él. Él es trascendentemente único, eso es lo que significa la palabra. ¿Qué tipo de imagen puede hacer un hombre de Dios que represente lo que Él es? En el capítulo 40 de Isaías, Dios está hablando algunas cosas acerca de sí mismo, de cómo Él creó todas las cosas, de cómo el agua del mundo entra en la palma de su mano. Y entonces dice, ¿quién hay semejante a mí? Nuestro Dios es supremamente trascendente y basta con mirar la creación que salió de sus manos para que tengamos una idea aproximada de su grandeza. Si es así, deberíamos ver su gloria en todas las cosas que ven nuestros ojos en la vida diaria, cosas en las cuales Dios dejó plasmada su gloria, pero muchas veces no lo vemos. Nosotros en nuestra teología somos creacionalistas. Decimos, sí, Dios creó al hombre. No venimos del mono, no hubo tal cosa como evolución. Pero no es cierto que muchas veces vemos las cosas que Dios creó como un árbol, una flor, un río, una montaña, un valle, un mar. Y no nos detenemos para adorar a aquel que hizo semejantes maravillas. Y para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto se está volviendo bastante dramático, el lugar comienza a temblar, todo comienza a moverse, hay fuego, hay humo, que podría estar saliendo del altar, o podría ser una imagen del fuego, de la presencia de Dios como en el Sinaí. Esto era una visión para mostrarle a Isaías el Dios que tenía que transmitir a una generación maligna y perversa. Déjame preguntarte, ¿le has visto supremamente como aquel que es magnífico en santidad? Y si le has visto y te acercaste a Él en la pureza de su santidad, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál es la reacción del hombre ante la santidad de nuestro Dios? Esto nos lleva al segundo punto, la visión trascendente hacia el interior del corazón, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mientras Isaías contempla este espectáculo magnífico del Señor Dios en toda la gloria de su majestad,
Su reacción es la única que corresponde a un hombre que ha sido enfrentado con la santidad de Dios. Él dice, ay de mí, que soy inmundo. Esto es algo increíble proveniendo de un profeta. Cuando un profeta tenía un oráculo de buenas noticias que transmitir, decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el varón que confía en Jehová. Pero cuando un profeta tenía un oráculo de malas noticias, de juicio, de condenación, decía, ay de mí, ay de mí. Miren lo que dice el capítulo anterior, capítulo 5, versículo 8. Ay de los que se juntan casa a casa. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos. Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino, etcétera, etcétera. Ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos. Pero Isaías ve a Dios en su santidad y dice, ay de mí. Es una palabra de maldición. Esto es algo asombroso. Un profeta de Dios pronunciando una maldición sobre sí mismo. Isaías es el hombre más santo que había en la tierra en aquel entonces, es un siervo de Dios. Sus conciudadanos podían decir de él, es un hombre íntegro, es un hombre santo, no tiene fallas. Pero Isaías vio a Dios en su santidad y dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios. ¿Cuál era el elemento más importante de un profeta? Su boca, para hablar el nombre de Dios. ¿Y qué dice Isaías de su boca? Tengo labios inmundos. Y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Proverbios 6:16 nos dice que hay 6 cosas que Dios abomina y 7 que aborrece su alma. Entre ellas, aquellos que tienen ojos altivos, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos, cosa que a nosotros nos parece lo más natural. Por eso hay en las iglesias hermanos que siembran discordias en la congregación. Es por eso que cuando tuvo esta visión de Dios dijo, ay de mí. ¿Se acuerdan cómo murió el rey Usías? Leproso. Y según Levítico 13, ¿qué tenían que hacer los leprosos cuando andaban por la calle? Tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Isaías dijo, yo soy un leproso moral. Yo que tengo que hablar en el nombre de Dios, soy un leproso. Amados, nadie puede estar en la presencia de Dios sin estar plenamente consciente de una manera profunda y devastadora de su propia pecaminosidad. Si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos nuestra propia pecaminosidad y no entendemos lo horrible que es, si no entendemos las consecuencias del pecado. Ver el más pequeño vislumbre de la santidad de Dios es quedar devastado. Isaías nunca sería el mismo, ni lo será ninguna otra persona que se enfrente con la santidad de Dios. Gracias a Dios, el texto no termina allí. Esta visión aterradora que tuvo Isaías en el templo sirve de telón de fondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Este es nuestro tercer punto, la visión trascendente hacia el corazón de Dios. Les puedo decir algo, es literalmente por la gracia de Dios que no fuimos destruidos. La gente dice, si Dios es amor, ¿por qué? Si Dios no fuese amor, el más leve pecado cometido sería el fin de todos.
Tengo un temor piadoso en mi corazón. Cuando estoy a punto de ceder a la tentación, pienso en la santidad de Dios y tengo miedo de pagar las consecuencias. Hay muchos que dicen que a la gente no le gusta que se le hable de un Dios así, de un Dios de ira, de juicio, que condena. Entonces se inventan un sustituto del Evangelio, minimizado, suavizado, inofensivo, diluido, humanista, que no habla del pecado, del infierno, de la condenación. Ellos dicen, la gente ama más las tinieblas que la luz. Entonces no le demos tanta luz porque no lo pueden soportar. La luz de Dios los aterra. Como cuando tú levantas una piedra y los insectos salen huyendo. La santidad siempre ha confrontado a lo impío. Constantemente estamos jugando a la iglesia torpe, haciendo concesiones por todas partes, desobedeciendo en la presencia de un Dios santo, que Dios nos conceda que le podamos ver como le vio Isaías. Entonces jamás haríamos eso. Regresemos y observemos el versículo 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Me llama mucho la atención que Isaías no le pidió a Dios que le perdonara. Él hizo una confesión explícita de su pecado y Dios le concedió su gracia perdonadora. Esto nos enseña algo glorioso, y es que cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo es Él y cuán indignos somos nosotros, no nos hace para destruirlos. Él es supremamente trascendente, pero al mismo tiempo es un Dios que se deleita en perdonar. Y ese perdón de Dios no es barato, es costoso. Como dice el versículo 6, si había carbón encendido es porque se había acabado de hacer un sacrificio. Se había sacrificado un cordero que había sido quemado, que tipifica al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no hace la vista gorda al pecado del hombre. Lo que hace es una provisión para que ese pecado pueda ser limpiado. La buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios trató con lo malo que nosotros éramos. ¿Y de qué manera? La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para poder cargar sobre Él el castigo de todos nuestros pecados. Él no solo perdonó nuestras culpas sobre la base del sacrificio de Cristo, sino que puso la justicia de Cristo a nuestro favor. Imagínate que has estado trabajando en el jardín de tu casa con tierra y bueno, tenías que venir a la reunión, se estaba acercando el momento de la reunión. Y entras a tu casa y ¿qué hace? Te sacas la ropa sucia, llena de tierra y te pones ropas limpias. No. Tú necesitas una buena ducha. ¿Y qué pasa si te das una buena ducha y te pones la ropa sucia que tenías antes? No. Tú necesitas una buena ducha y ropa limpia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos limpió de todos nuestros pecados con la sangre única, preciosa de su querido Hijo y nos vistió con las ropas de gala de la justicia de Cristo. Eso es lo que hizo para que nosotros podíamos presentarnos en su presencia. Demanda un corazón quebrantado, el dolor de dejar el pecado y abrazar al Dios soberano. Y entonces viene la última parte, la visión trascendente hacia la reacción del siervo de Dios. Después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este pasaje es realmente impresionante, porque le permite a Isaías tener una conversación con las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré singular? ¿Quién irá por nosotros plural? Un Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Dios estaba tratando de poner una inquietud en el corazón de Isaías. Hay algo que Isaías tenía que hacer. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que seamos sus colaboradores en la obra. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo reaccionó Isaías ante ese llamado indirecto de Dios? En una forma rápida e instantánea. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No anduvo con rodeos. No le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? No, Señor, acá estoy, envíame a mí. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a actuar de este modo? Isaías no era un superhombre. Acababa de experimentar la gracia del Evangelio, el gozo inefable de sentirse completamente perdonado por este Dios majestuosamente santo. Por eso dije al principio que para tener la reacción de Isaías había que pasar por una experiencia similar a la de Isaías. Hay que tener una visión de la santidad de Dios que nos lleve a renunciar al pecado para poder decirle de corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí. 4 preguntas bíblicas quiero contestar rápidamente. La primera es, ¿quién es ese hombre? Salmo 25:12. Dios siempre ha buscado a un hombre, a una persona para una misión. Cuando el Señor comenzó su ministerio, subió a un monte a orar. Al día siguiente llamó a algunos hombres para que estuviesen con él. Eran sus discípulos. Hoy el Señor está buscando a una persona aquí. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? ¿Serás tú? La segunda pregunta, ¿qué haces aquí? Primera Reyes 19:9. Siempre hay lugares inolvidables en la vida. Pero para aquel que ha sido llamado por el Señor, el lugar de su llamamiento es el lugar especial. Para mí fue el escritorio de la casa de mis padres. Nunca lo voy a olvidar. Para Abraham fueron los cielos estrellados de Ur de los Caldeos. Para Jacob fue Betel o Peniel. Para Moisés, Horeb. Para David, los campos de Belén. Para Amón, los campos de Tecoa. Para la mujer samaritana, el pozo de Jacob. Para Natanael, el follaje de una higuera. Para los discípulos, la playa del mar de Galilea. Tal vez para ti este sea el lugar especial. El lugar de llamado de Dios. Y si tú le respondes al Señor, heme aquí, Señor, nunca te vas a olvidar de este lugar. Van a pasar los años, muchos años, y siempre vas a recordar que en una reunión misionera, aquí en Calle Resistencia, el Señor te llamó. La próxima pregunta, ¿qué tienes? 1 Corintios 4:17, ¿tienes algo para dar o compartir? Dios usa lo que tenemos. Él otorga dones y concede circunstancias. Moisés tenía una vara, Sansón una quejada de asno, David un arpa y una honda, un muchachito 5 panes y 2 pececillos. Dios puede usar lo que somos y tenemos en el lugar y en las oportunidades precisas. Y nos quedamos mirando en el espejo de esta pregunta. ¿Quién soy y qué tengo? Y la última pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. El Señor es soberano. Él busca hombres en un momento determinado de su camino y en cierto lugar especial para llamarles a un ministerio, pero demanda una decisión. ¿Qué quieres que haga?
Es una oración que implica renunciamiento a la voluntad egoísta y caprichosa y disposición a obedecer al Señor. La oración confirma el llamado, pero no revela todo lo que el Señor tiene preparado. Entre el llamado y el envío al campo de labor hay un trecho que recorrer en oración, preparación y servicio. Dios va a enviar luz a las naciones, pero va a utilizar a alguien que a esta altura del camino se encuentra en este lugar. Hay un gran ministerio para ti, pero es necesario que hoy te quebrantes y te postres ante el Señor diciéndole: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo te invito a tomar un compromiso con Dios. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis se nos habla de aquel gran día cuando millones y millones de redimidos de toda nación, pueblo, linaje, cantaremos un cántico nuevo al Cordero de Dios. Y de acuerdo con el texto, ese día habrá representantes de todo grupo étnico, porque alguien fue y les predicó y porque también hubo quienes estuvieron dispuestos a apoyar la obra misionera. Dios nos llama, no ha perdido fuerza ni ha claudicado. Está hablando a nuestras vidas. ¿Cuál será tu respuesta hoy al llamado de Dios? Piensa en los pueblos que rodean el valle, que están en el valle, que no conocen a Cristo, donde no hay iglesias fundadas. Piensa en todas esas almas que se están yendo a una eternidad de condenación. ¿No habrá alguien cuyo corazón late con fuerza ante esa gran necesidad? ¿No habrá alguien que le diga al Señor hoy: acá estoy, Señor, envíame a mí? Y termino con una poesía que condensa todo lo que hemos estado diciendo. La poesía dice así: tú no tienes lengua, oh Cristo, como una vez tuviste, para contar la historia de tu amor bendito. La historia es la misma, tan dulce, tan bella, pero tú no tienes lengua para contarla, sino la mía. Tú no tienes manos, oh Cristo, como una vez tuviste, para alimentar a las hambrientas multitudes. Tú tienes el mismo pan de vida abundante para todos, pero no tienes manos para darlo, sino las mías. Tú no tienes pies, oh Cristo, como una vez tuviste, para ir en busca de la oveja perdida. Tú tienes el mismo amor tan profundo, tan grandioso, pero no tienes pies para ir, sino los míos. Y usaré este cuerpo que me diste para cosas que solamente me interesan a mí. Señor, toma mi lengua, toma mis manos, toma mis pies y permíteme vivir, amar y darlo todo para ti. ¿No le dirás hoy al Señor: Señor, solo tengo una vida muy sencilla para darte, pero mientras viva aquí es toda tuya? Úsala para que tu nombre sea glorificado en mí. Anhelo sinceramente que este lugar sea el recuerdo glorioso para muchos de ustedes, el lugar donde tomaron la determinación de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre nuestro, queremos darte gracias por este privilegio sin par que tú nos has concedido de poder reunirnos en este lugar y examinar a través de las Escrituras el llamado tuyo a Isaías y a los millones y millones que a través del tiempo han escuchado tu voz. Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo se mueva con total libertad en esta audiencia y pueda tocar corazones de jovencitos, de matrimonios,
de hombres y mujeres mayores que se dediquen a predicar el Evangelio por todas partes. Bendice, Señor, a esta congregación. A cada hermano, a cada hermana, ayúdales para salir de aquí diciendo, envíame a mí, Señor. Acá estoy. Sin condiciones, envíame a mí. Amén.